Primera carta de los tesalonicenses enviada por el apóstol Pablo. Capítulo 1. Este capítulo lo titulamos El poder de la fe verdadera. Este título tiene que ver precisamente con lo que Pablo nos comparte a través de esta carta en relación al testimonio de los tesalonicenses en relación a su fe, la forma en cómo este grupo de creyentes de Tesalónica eh, fortaleció su fe y constituyó un testimonio muy importante que influyó de manera positiva en otros creyentes, y no solo en aquel lugar de Tesalónica, sino en distintas partes de donde había creyentes dispersos en el mundo. Esto, pues para nosotros, por supuesto que es una gran enseñanza de antemano. Sí, porque, pues una vez más confirmamos que Dios usa a personas que dan un testimonio acerca de la transformación de sus propias vidas e influyen también con este testimonio de vida a los demás para cumplir sus propósitos, los propósitos que Dios ha establecido en su voluntad para todos aquellos que han sido elegidos en personas que han sido ya dispuestas para salvación. Y lo maravilloso de esto es que nosotros no podríamos saber, realmente no podemos saber la forma en que Dios va a usar nuestro propio testimonio de vida una vez que lo compartimos. Y las palabras que hablemos, cuando hablamos acerca de las maravillas que ha hecho Dios con nosotros en nuestras vidas, no podemos saber ni pretender, por supuesto, el impacto que podrían tener, porque si bien es cierto que eh, nosotros podremos saber a quién hablamos, con quién compartimos nuestro testimonio de vida, lo que no podemos saber es a quién le hablará aquella persona a la que le hemos compartido cuando testifique a otros lo que ha escuchado de ti. Y pues esto es maravilloso, esto es muy importante, ser conscientes de esta dinámica, porque el único que se lleva la gloria siempre es el Señor. Esa es la razón por la cual resulta totalmente una fantasía que las personas pretendan que pueden convertir a alguien más. Y eso no es posible, eso es totalmente imposible. Podemos nosotros hacer lo correcto, es decir, hablar nuestro testimonio acerca de lo que ha hecho Dios con nosotros, pero es el Señor, a través de su Espíritu, ¿sí?, el que hace la obra. Si nosotros nos mantenemos fieles a la obra del Señor, a través del Espíritu, viviendo nuestras propias vidas, con una coherencia, por supuesto, de la fe que profesamos. Dice el capítulo 1, verso 1 de la primera carta de Tesalonicenses: Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Yeshua, el Mesías, en el Señor Jesucristo. Eh, Vemos que desde el primer versículo el apóstol Pablo se refiere no solo de su parte hacia los tesalonicenses, sino que incluye a Silvano y a Timoteo. Y esto ya lo habíamos comentado en la carta anterior, en el estudio final de la carta a los colosenses, en donde Pablo no se adjudica a él mismo, él solo, el mérito del trabajo en el ministerio. Hablamos de este importante eh, testimonio que nos da Pablo, eh, el reconocimiento que él hace de los colaboradores que han trabajado con él en el ministerio, un aspecto que habla de la humildad y la sencillez de Pablo, como en esta ocasión lo hace igualmente desde el inicio de la carta, en donde se refiere a él junto con Silvano y Timoteo, y que en esta carta se dirigen hacia los tesalonicenses. Y vemos que Pablo se refiere
hace esta mención, esta referencia, dice, habla de Dios Padre y al Señor Yeshua el Mesías. Esta relación que hace Pablo en esta expresión, en estos dos conceptos que usa, pues es muy importante entenderla en virtud de que, pues es claro que Pablo pudo haberse referido solamente al Padre, por supuesto, o también solamente al Hijo. Hay ocasiones en que lo hace de esta manera. Sin embargo, hay que poner atención cuando se refiere a los dos, a ambos. Y hay que entender por qué. En las escrituras, en diversos pasajes, siempre que vemos que se hace referencia a Dios el Padre, el contexto siempre en el que se cita tiene que ver con la provisión. Por eso se refiere al Creador de los cielos y la tierra como al Padre. Porque tenemos que entender el contexto en donde se cita a Dios el Padre como un provisor, como el que provee. ¿Sí? Lo que recibimos del Padre, es decir, todo aquello que recibimos y por lo que es posible que le sirvamos, todo aquello que recibimos del Padre y que nos da la capacidad para obedecer como espera el Padre que le obedezcamos. Y en este sentido, pues esta provisión que recibimos surte sus efectos en el momento en que reconocemos a Yeshua como el vínculo entre el Padre y nosotros. Porque Yeshua ha sido la primera provisión que hemos recibido y el reconocer al Mesías. En ese sentido, cuando tú reconoces al Mesías, a Yeshua, al Hijo, al enviado, como el Salvador, esta es tu primera provisión, es la primera y más importante provisión que recibimos del Padre. Entonces estamos en la posibilidad de recibir, en consecuencia, todo aquello que nos permite caminar ya en este mundo en fidelidad a su palabra, en obediencia. Así es de que cuando vivimos reconociendo la autoridad de Jesucristo, la autoridad de Yeshua, del Hijo, como nuestro Señor, ese reconocimiento produce eh, la provisión de Dios a nuestras vidas de todo lo que nos hace falta, todo lo que nosotros en un momento dado pudiéramos necesitar, ya como hijos. Y esto, por supuesto, que te hace una persona diferente a muchas otras personas que no entienden lo importante que es reconocer a Yeshua como este vínculo tan importante entre el Creador de los cielos y la tierra y tú. Dice, continúa esa parte, en la otra parte de ese versículo 1, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Yeshua el Mesías. La gracia, como ustedes ya lo saben, la influencia es una influencia divina, que es la que nos atrae, nos, nos llama a cumplir la voluntad de Dios y en consecuencia es la paz. Eso es lo que nos trae paz, la paz que podemos experimentar. La gracia es el elemento espiritual sobrenatural que solo viene de Dios, nuestro proveedor, una vez más. La gracia nos la provee el Padre y en consecuencia la gracia nos mantiene haciendo la voluntad de Dios. Por esa razón, siempre entender que la gracia es dada a los hijos, pues es maravilloso. ¿Por qué? Porque muchas veces tú no puedes entender por qué las personas cuando hablas con ellas no entienden la razón de la importancia de ser obedientes. Y ya, sino que hay personas que todo el tiempo están buscando pretextos, se esfuerzan en argumentar cualquier cosa con tal de no tener una obediencia simple y llana al Señor. Lo ponen al mismo nivel de cualquier otra persona, cualquier otro tipo de leyes creadas por los hombres, por ejemplo, ¿por qué voy a obedecer aquello? Pues bueno, tengo que utilizar mi razonamiento, mi lógica, mi inteligencia para poder entender esto que me están diciendo que tengo que hacer. ¿Ok? Pero cuando se trata de la voluntad del Padre,
esto cambia totalmente. Y no significa que no lo puedas hacer de esa manera, sí, pero esto viene como consecuencia de una obediencia y del amor y entender la cruz. Cuando tú comienzas a ser consciente del propósito de la muerte del Hijo, viene a tu vida te invade el amor por Él, por aquel que dio la vida por ti, por aquel que eh, fue enviado para poderte dar esta oportunidad de la vida eterna. Cuando comienzas a entender todo esto en una lógica, en un razonamiento pues, no sé, de lo más simple, entonces el Padre comienza a ministrarte, comienza a proveerte, y es cuando entonces comienza a darte esta gracia, esto que es sobrenatural y que te hace en consecuencia adquirir, recibir toda esta comprensión de la dinámica en que nosotros podemos hemos sido escogidos eh, para el reino. Entonces, es muy importante entender la relación que hay entre el proveedor, el Padre, y nosotros. Pero muchísimo más importante es ser conscientes y entender y reconocer que siempre va a haber un intermediario y ese intermediario, ese vínculo tan importante es Yeshua, el Hijo. Así es de que por su gracia es que podemos hacer su voluntad y la consecuencia siempre va a ser la paz. Esta paz de la que está hablando Pablo, que nos desea a todos, como a los tesalonicenses. Y dice el verso 2: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Una de las enseñanzas que recibimos del apóstol Pablo, pues es precisamente su disposición para orar siempre por los creyentes. Y en consecuencia, en repetidas ocasiones expresó su agrado por saber del crecimiento espiritual que tenían los creyentes en Tesalónica. Dice el verso 3: acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Yeshua el Mesías. Pablo aquí está enfatizando la obra de fe de los tesalonicenses, es decir, su trabajo, lo que ellos hacen, derivado de su obediencia a Dios. Pablo se refiere a las obras, pero no cualquier tipo de obras, sino a las obras que eran el producto de la obediencia de los creyentes en este caso. ¿De la obediencia a qué? Bueno, de la obediencia a la ley de Moisés. Y esto es muy importante aclararlo, porque recordemos que en otras cartas el apóstol Pablo habla de otras obras cuando se refiere a las obras de la ley. Sin embargo, cuando Pablo se refiere a las obras de fe, como aquí lo está mencionando, no está hablando de lo mismo, es algo distinto. Dice Romanos capítulo 3, a partir del verso 27, dice: ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? Pregunta, ¿por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Verso 28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Por fe sin las obras de la ley. Está rechazando la justificación que podemos tener por causa de las obras de los hombres, lo que llamó en su caso eh, la ley de las obras. Entonces, en este caso, cuando Pablo se refiere a la fe, las obras de fe, pues es algo totalmente distinto. ¿A qué se está refiriendo? A lo que sí nos justifica. Dice justificados por fe. ¿Por qué? Porque la fe se manifiesta a través de obras, por supuesto.
pero ya sabes qué es fe. Obediencia, dice, justificados por fe, pero sin las otras obras creadas por los hombres. Está haciendo una separación impresionante, importantísima entre unas obras y otras obras. Unas obras que derivan de la obediencia a los mandamientos de Dios y otras obras que derivan de religión, de las religiones creadas por los hombres. Cualquier tipo de religión, ya sea judía, ya sea católica, ya sea cristiana, de cualquier denominación, etcétera. Cualquier tipo de dogmas que han creado y que no se encuentran, tú jamás vas a poder encontrar en tu propia Biblia. Eso es creado por los hombres. Entonces, en ese sentido, Pablo está hablando de este importante concepto acerca de las obras de fe. Con toda claridad, Pablo está exponiendo aquí en este pasaje de Romanos estas dos diferencias. El punto entonces de las palabras de Pablo es que la fe siempre va a estar relacionada con la verdad. Y ese es el punto más importante al que debemos llegar tú y yo. La fe, ese es el punto que está aquí exponiendo Pablo. La fe siempre va a estar relacionada con la verdad, vinculada totalmente con la verdadera fe. Así es de que todo aquel que ha decidido poner la verdad en su vida, significa que toma la fe y la manifiesta a través de su propia vida. Esto es lo que realmente debemos entender por servir a Dios. En ese sentido, todos deberíamos preguntarnos a nosotros mismos si el testimonio de nuestras obras es realmente la obra de Dios, como nuestras obras de fe. ¿Te lo has preguntado alguna vez? Yo te aseguro que, sin excepción, en algún momento todos podemos confirmar, siendo honestos, que no siempre ha sido así, que muchas veces hemos fallado, que veces hemos antepuesto nuestro, nuestra propia voluntad antes de hacer la voluntad de Dios. Porque a veces es difícil, nos encontramos en una circunstancia quizás difícil, complicada, y sin embargo no hemos tenido el valor para decidir realizar las obras de fe. Existen personas que confiesan y eso es importante, eso es muy bueno, porque hay personas que confiesan que hacer la voluntad de Dios les implica un gran esfuerzo. Se esfuerzan, les cuesta trabajo. Y se alegran en ocasiones, por supuesto, pues de lograrlo. ¿Reconocer esto es bueno? Claro que sí, porque reconocerlo nos implica también pedirle al Señor que nos dé fortaleza, que nos dé fe, que nos dé más fe. Y el Señor escucha el anhelo de este corazón y por supuesto que nos lo va a proveer, porque es nuestro Padre, Dios el Padre, el proveedor. Y una de las cosas más importantes que nos provee el Señor es justo eso, la fe. Sin embargo, en este pasaje Pablo habla de otro tipo de creyentes, habla de personas para las cuales hacer la voluntad de Dios, y está refiriéndose a los tesalonicenses a los tesalonicenses, perdón, con un testimonio impresionante, porque dice que se refiere a ellos como personas que hacer la voluntad de Dios es realmente una forma de vida placentera. Y esto es a lo que Pablo se refirió al hablar de la constancia de la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. ¿No te gustaría ser como una de estas personas de las que habló Pablo? Imagínate qué maravilloso que alguien como Pablo pudiera haber dicho o pudiera haber dicho de ti eh, un testimonio así. Hoy en día hay muchas personas que se dicen creyentes, pero que después de haber comenzado obedeciendo, sí, después de haber comenzado bien, obedeciendo con una sencillez de corazón al Señor, llega un momento en que se comienzan a apartar y comienzan a hacer cosas raras o comienzan a hacer cosas diferentes a lo que enseña la ley.
en la simpleza de la ley y comienzan a hacer cosas diferentes a la enseñanza de Yeshua, a la enseñanza de los apóstoles, y hacen cosas que de repente ya no tienen nada que ver con la voluntad de Dios. Y de repente les preguntas, ¿por qué haces esto? Y entonces comienzan a darte un argumento que aprendieron de alguien más, pero que ese argumento se basa en deducciones de personas que se dicen ser muy inteligentes, que dicen tener, o sea, aseguran tener una sabiduría mayor que la que tú puedas tener para comprender la simpleza de la escritura. La escritura es simple, es sencilla de entender cuando tenemos el espíritu correcto, pero cuando no es así, es muy complicada. Es muy complicada. Pablo en diversas ocasiones, tú lo puedes leer, en Efesios, por ejemplo. Sí, eh, Pablo habla acerca del misterio, de un misterio que fue dado a conocer, pero no a todos. Y ese misterio tiene que ver precisamente con aspectos que no cualquier persona va a poder entender, pero no porque sea una cosa como que muy difícil. No es que te haga a ti una persona mucho más inteligente, no, es que tienes el espíritu correcto para entender la simpleza de Dios, el amor simple del Señor. A través de todo esto que nos manifestó todos sus enviados, incluyendo al apóstol Pablo. Entonces, estas personas que de repente comenzaron bien y de repente comienzan a hacer cosas diferentes, pero continúan diciendo que son de la fe, pues de repente ya no sabes, pues ya hay muchas cosas en las que ya no coincides con estas personas. Pues es obvio. ¿Por qué? Porque ellos, en aras de esta vanidad de conocimiento humano, comienzan a explorar, ¿no? Muchas cosas que ni siquiera son de Dios y en el peor de las cosas son satánicas. La cábala, por ejemplo. Y estoy seguro que algunos, no todos, algunos de ustedes quizás de repente no estén de acuerdo conmigo. Yo respeto mucho eso. Sin embargo, hablo de lo que yo he confirmado a través de mi estudio personal. La cábala es satánica, ¿sí? ¿Por qué? Porque justo la esencia de esta corriente espiritista, pues tiene que ver con el espíritu de Satanás. Así es de que el conocimiento de Dios, por otro lado, el conocimiento de Dios es espiritual. No tiene que ver con tu capacidad personal, con tu sabiduría personal, no, es espiritual. Así es de que y cuando digo que el conocimiento de Dios es espiritual, lo que yo te estoy diciendo es que estés tranquilo cuando tienes el espíritu correcto, el espíritu y la actitud correctas para escuchar, porque el Señor te va a decir, esto no está bien, lo que estás escuchando. No hay problema, el Señor te lo va a avisar, te lo va a decir, te va a hacer discernir en el espíritu esto. Y también te va a decir cuando tiene sentido en base a lo que tú mismo puedes entender de la propia escritura. Por eso el conocimiento de Dios es espiritual. Así es de que en la manera en que servimos a Dios estaremos creciendo en nuestro propio conocimiento de Dios, este conocimiento de Dios que recibimos por nuestra propia manera de vivir. Es decir, esto es la dinámica, ¿cuál es? ¿Conoces poquito? Eso poquito comienza a hacerlo. Y eso poquito que comienzas a hacerlo te va a hacer que el proveedor te dé más conocimiento. Tienes más conocimiento, comienzas a hacer más. Y así, en consecuencia, por esa razón, al que mucho se le da, mucho se le demandará. Exactamente. Es lógico. Pero ¿por qué? Esta es la dinámica. Tienes que llevar a cabo la dinámica de esta manera. De nada te va a servir que el Señor te haya provisto, pero que no hagas. O que todo lo que te haya provisto hagas un 10%.
Va a ser bien difícil. Va a ser, no es imposible, pero pues va a ser muy difícil porque ¿cómo pretendes llegar al conocimiento pleno de Dios? Obviamente esto va a ser cuando estemos en la transformación con el Señor, pero mientras estamos en este mundo, nuestro conocimiento tiene que ir creciendo, tenemos que ir madurando. No toda la vida, ya después de 20, 30 años, vas a poder decir, a poder estarte justificando. Estamos como niños, pequeños, somos todavía pequeños que estamos aprendiendo. Esto es una mentira. Esto es una falsa, eh, ¿cómo le llaman? Falsa. Bueno, creo que ya me entendieron. Se me fue la palabra, perdón. Eh, no, no. Pero bueno, el punto es ese. El punto es que no podemos pretender de que somos como que muy, todavía estamos creciendo, estamos, como niños. Después de 30 años, que dices conocer al Señor y que está en la escritura, en la palabra, ya tendríamos que preocuparnos un poquito por estar diciendo estas cosas. Con toda honestidad. Pablo, todos los apóstoles, Yeshua mismo, los profetas nos llaman a madurar en la fe. Y esta es una gran responsabilidad que tú y hemos adquirido. No podemos permanecer enanos por toda la vida. ¿Qué cuentas vamos a dar? Así es de que en la manera en que servimos a Dios estaremos creciendo en nuestro conocimiento de Dios. Esto es una dinámica propia de vivir en la fe. Este conocimiento de Dios que recibimos por nuestra propia manera de vivir va a ser que experimentamos su provisión, su consuelo, su paz, su guía y sobre todo su influencia a través de su Espíritu Santo, que es lo que más necesitamos. Lo impresionante es que cuando experimentamos todo esto, por supuesto que no vamos a querer alejarnos del Señor. Pues claro que no, ¿cómo crees? Una vez que ya estás experimentando todo esto, que es una riqueza, pues ¿cómo lo vas a dejar? Por esa razón, al que se hace rico con las riquezas materiales de este mundo, es súper difícil que se vuelva honesto si fue deshonesto para hacer toda esa riqueza. Es súper difícil. Es muy difícil que por eso dijo el Señor, es muy difícil que un rico entre en el reino de los cielos. No porque sea imposible, no, pero por su condición, en la carne y en el espíritu, porque toda esa riqueza que ya adquirió, no la va a querer dejar. Es lo mismo que pasa contigo y conmigo. ¿Cómo crees que vas a querer dejar al Señor después de que te ha dado toda esta paz, que te ha mantenido, que te ha dado, te ha permitido salir adelante en tribulación, en pruebas, que ha sido tu guía, que te ha hecho consciente de esta gran esperanza que tenemos de la vida eterna, que es el anhelo más grande que tú y yo podemos tener después de este mundo? Lo impresionante es que cuando experimentamos todo esto, todas estas riquezas en el Señor, por supuesto que no vamos a querer alejarnos de Él. Jamás. Nada ni nadie, ni la muerte, nos podrá separar del amor del Señor. Dice el verso 4, continuamos, acompáñame ahí en 1 Tesalonicenses 1, dice, porque conocemos, hermanos, amados de Dios, vuestra elección. Y aquí ya comienza Pablo con datos duros, dijeran por ahí. Para que Pablo haya dicho esto, es muy delicado, es muy delicado, no es cualquier cosa. Y algo bien importante, no está hablando a la ligera. Pablo está hablando de personas que ya conocía y que estaban dando testimonio de vida. Por esa razón se atreve a decir, a confirmar esto. La palabra elección en el griego es la palabra eklogé y se traduce como selección divina. Se traduce como elección y se traduce como escoger. Solo que
el contexto de la elección de la que está hablando el apóstol Pablo no es una elección que hagan las personas, sino la elección que ha hecho Dios. En este sentido, estamos hablando de los elegidos. Fíjate, entonces vamos a entender un poquito ese versículo 4. Dice, porque conocemos, hermanos amados de Dios, que han sido elegidos. Imagínate que esto te diga alguien como Pablo, una vez más, pues qué impresionante, ¿no? No es cualquier cosa, por eso me atrevo a decir que que no lo dijo a la ligera, que algo importantísimo en el Espíritu Pablo recibió en revelación para decir de esto de aquella congregación en Tesalónica. Pablo se está refiriendo a todos los creyentes en general, judíos también, gentiles, ¿sí? O sea, lo podemos entender de esta manera, aunque la carta fue enviada a Tesalónica, podemos entender todo esto, que puede estarse refiriendo a todos. Y recordemos que en aquella congregación también había judíos, ¿sí? Recordemos que eh, hubo una persecución incluso de la cual tuvo que huir Pablo en su momento y le afligió mucho esta situación. Así de que a quienes se está refiriendo Pablo es a todos ellos, como a los que han sido elegidos de Dios. Así de que tú y yo podríamos estar en este señalamiento. Pues sí, que me señalen a mí. Yo quiero estar como señalado, por supuesto que sí. Hablando de los elegidos, existe por otro lado, pues existe una falsa enseñanza, seguramente la has escuchado, se ha difundido mucho y que ha generado una gran confusión en los creyentes, muchas personas, y tiene que ver precisamente con el tema de los elegidos al hablar de una supuesta gracia irresistible. Hablan de este tema para argumentar que Dios en su soberanía, algo que por supuesto tú y yo reconocemos, la soberanía de Dios, es innegable, pero que supuestamente Dios en su soberanía elige a unos y a otros los rechaza, pero que a quienes ha elegido, el Señor les da una gracia tan irresistible que ellos no la pueden rechazar. Esto es lo falso. Porque de otra manera, entonces, ¿cómo está la apostasía? ¿De dónde nace la apostasía? Se enseña que esta supuesta gracia irresistible con la que Dios elige a las personas va a generar que esas personas sean transformadas y que esto hará que las personas crean. Sin embargo, es la salvación lo que nos lleva a regenerar nuestras propias vidas. Ser conscientes de la salvación que hemos recibido es lo que va a hacer que regeneremos nuestras vidas, que cambiemos, que queramos cambiar porque comenzamos a creer y no al revés. Y la prueba es justo lo que vamos a leer en el versículo 5. Fíjate, regresa conmigo ahí. Dice, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, fíjate bien, en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. El evangelio que recibieron de los tesalonicenses fue lo que produjo este cambio en las vidas de ellos. El mensaje de las buenas nuevas, el mensaje de esperanza. Fue fundamental este mensaje para que ellos pudieran ser escogidos por Dios. Esto significa que cada uno de nosotros somos elegidos conforme a nuestra respuesta al Evangelio.
debemos dejar en claro que nosotros no hicimos absolutamente nada para recibir la salvación. Mira, por ejemplo, tú me puedes decir, bueno, pero entonces, ¿qué pasó con Pablo? Bueno, yo te respondo, Pablo no odiaba al Señor. Pablo amaba al Señor. Estaba loco, pero amaba al Señor. ¿Por qué digo que estaba loco? Porque estaba persiguiendo al Señor, pero lo amaba. O sea, no sabía, estaba confundido, producto de la falsa doctrina, pero amaba al Señor. Él tenía el Evangelio, pero lo tenía torcido, pero como consecuencia de las falsas doctrinas. No, no estamos hablando de ese tema. No estamos hablando de que o sea, no aplica la irresistible gracia de Dios en Pablo, pues por supuesto que no. Pablo entendió, desde pequeño fue educado en esa fe y fue celoso, celoso, terriblemente celoso, porque había entendido mal el propósito de amar, de celar al Señor. Él mismo lo confiesa, lo dice después, habla de sus hermanos, los judíos, que celan al Señor, pero no conforme a ciencia. ¿Qué significa esto? Pues no le conocían, no conforme al conocimiento. Igual que él estaba hablando con conocimiento de causa. Entonces el evangelio que recibieron de los tesalonicenses fue lo que produjo este cambio en sus vidas. Y esto significa que cada uno de ellos, o cada uno de nosotros, somos elegidos de acuerdo a cómo respondemos una vez que escuchamos el Evangelio. Es decir, cómo respondemos en nuestras vidas una vez que escuchamos a alguien que habla de las buenas nuevas. Debemos dejar en claro que nosotros, una vez más, no hicimos nada para recibir la salvación, porque esto solo fue posible por Yeshua, una salvación para todo el mundo sin excepción. Solo que a partir de esta salvación, cada persona que recibe este mensaje, este evangelio, debe responder y en consecuencia conservar la salvación de la que ya ha sido objeto, que ya se le ha sido regalada, la salvación eterna, o puede perderla. Cada quien decide. La salvación sí se puede llegar a perder. El apóstol Juan, él mismo lo dijo, para que nadie se pierda. Pero ahí, si tú continúas leyendo después del versículo 16 del capítulo 3, tú te vas a enterar perfectamente que está advirtiendo el Juan mismo que de muchos que no van a recibirlo, que no van a creer y que no van a recibir la vida eterna, pero por decisión de ellos, no por la cruz de la que venía hablando el Señor, el apóstol Juan. Así que tú puedes conservar la salvación que ya te dio el Señor. Hablo de la salvación eterna. O puedes perderla. Pero no puedes hacer absolutamente nada para ganártela. No, eso ya lo tienes. Cualquier cosa que te digan que puedes hacer para la salvación es una mentira. Eso no es cierto. Eso solamente fue posible por la cruz del Señor. Así de que no solo se trata de decir sí al Evangelio. Sí, sí, sí creo, sí quiero del Señor. Ok, no solamente se trata de eso, sino nuestra afirmación debe ser respaldada por nuestras obras de fe, de lo que acaba de hablar Pablo. Nuestras obras de fe, justo el testimonio que estaban dando los tesalonicenses. Pablo nos dice que el Evangelio llegó a nosotros no solo en palabras, ¿sí?, las cuales son importantes desde luego, sino que también llegó a nosotros en poder del Espíritu Santo. ¿Ya te diste cuenta? No es por las palabras, de muy buenas palabras, un buen mensaje. No es por estas palabras que este servidor tuyo te está diciendo. No,
Este mensaje que yo te comparto tiene que ser confirmado por el Espíritu de Dios en cada persona que va a escuchar este mensaje y de este testimonio que dieron los tesalonicenses. El propósito del Espíritu de Dios es traer a nuestras vidas la justicia de Dios. Y esto requiere un cambio de vida, una transformación de tu vida. Porque por naturaleza somos injustos, al revés. Es decir, para tener en nuestras vidas un testimonio de justicia, una justicia que refleja claramente la voluntad de Dios. ¿Cómo es que Dios quiere que vivamos? Que seamos con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestras esposas, con nuestros hijos. Tenemos que dar testimonio de esto. En los primeros versículos de este capítulo, Pablo dice que él oraba por los tesalonicenses y lo que debemos entender es que Pablo nos enseña que no debemos orar solamente por nuestros propios anhelos personales que se nos ocurran. Tú puedes de repente tener anhelos en tu corazón, pero que no tengan nada que ver con la voluntad de Dios. Cuando vemos tú has escuchado el Salmo 37 acerca de los anhelos de tu corazón, debes entender en qué sentido lo dijo David, porque de otra manera te vas a confundir. Y en el peor de los casos, esta confusión va a ser confirmada por un mal sermón, mensaje, que solamente te dé palabras de ánimo temporal. Salmo 37, verso 3 dice, confía en el Señor y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás en la verdad. Deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pero ¿qué dice? O sea, ¿en qué sentido? ¿Cuál es la lógica de que te conceda las peticiones de tu corazón? ¿Qué tienes que hacer? Deleitarte en el Señor. ¿Y qué es eso? Vivir tu vida cumpliendo su voluntad, haciendo su voluntad. Que te deleites haciendo el bien conforme al mandamiento del Señor. Encomienda al Señor tu camino y confía en Él y Él hará. Está claro. ¿De cuál camino está hablando? Pues de tu vida. ¿Qué camino estás teniendo en tu vida? Entonces Dios concede los anhelos de nuestro corazón si nos deleitamos en su voluntad. Porque es obvio que haciendo su voluntad, pues no tendremos anhelos ajenos a su voluntad. No está hablando de otro tipo de anhelos en tu corazón. Está prohibido que de repente tu anhelo sea de repente cualquier otra cosa de tipo material, no sé, que quieras tener una carrera profesional, que quieras superarte profesionalmente hablando, que quieras tener un negocio, no sé, cualquier tipo de cosas. Bueno, ¿cuál es el camino? Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Es decir, no está mal que tengas de repente aspiraciones. No, claro que no. Dios no está peleado con las riquezas materiales que puedas tú recibir en un momento dado. Pero, ¿cómo es que llegas a ellas? ¿Cuál es tu camino? ¿Cuál es el camino que estás caminando para lograr esos objetivos? ¿Estás haciendo la voluntad del Señor? ¿Estás honrando el salario que tú recibes, cumpliendo con tus obligaciones en casa, cumpliendo con tus compromisos de pago, cumpliendo con tus impuestos? ¿O vas sobre otros, pisando a otros y no te importa sobre quién vas y perjudicando a quién con tal de obtener ese anhelo de tu corazón? Bueno, de antemano te digo que no estás confiando en Él y en consecuencia Él no hará. Harás tú, pero créeme, se te va a caer. No te va a durar, no va a ser perdurable. ¿Por qué? Porque no estás confiando en Él. No te estás deleitando en Él.
¿Por qué? Porque estás en ese camino perjudicando a los demás, quitándole el derecho quizás a alguien más. Y en tu mente perversa estás pensando que ese es el anhelo de tu corazón y que Dios te lo va a conceder. Ve nada más lo que hace Satanás con tu mente y con tu corazón. Y quizás ni cuenta te has dado. Hay que tener mucho cuidado en eso. Por esa razón, debemos entender cuando Yeshua habla acerca de las riquezas de este mundo. Pero en este sentido es que lo dice. No porque esté peleado con el hecho de que de repente puedas comprarte un carrito, puedas tener tu casa propia, puedas tener un buen trabajo, que tus hijos tengan su carrera, que sean profesionistas, que tengan con la posibilidad de que tengan un buen trabajo. Nada de eso le desagrada al Señor. Claro que no. Hay que entender el sentido de las riquezas malavidas. Dice el verso 6, regresa conmigo a Tesalonicenses, primer capítulo, verso 6, dice, y vosotros venisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Imagínate de lo que está hablando. Pablo está hablando de aquel momento en que tuvo que salir de Tesalónica porque lo comenzaron a perseguir, pero no solamente a él, sino a los propios de la congregación que ya que habían creído en Yeshua y que estaban ya sufriendo la persecución. Pero aún así, dice con gozo, dice recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Claro, porque era un gozo sobrenatural. Solamente podrán gozarse de esa manera. Estaban persiguiéndolos, los estaban matando incluso. Hubo gente que murió en Tesalónica. Los tesalonicenses se caracterizaron por ser imitadores de Pablo, de Silvano y de Timoteo. Y en consecuencia, esto significa que los tesalonicenses estaban aprendiendo a ser como el Mesías en su actitud y en su forma de vida. Y Pablo dice de qué manera es como los creyentes estaban teniendo este importantísimo testimonio, lo que explica la razón por la que Pablo hizo este gran énfasis en el testimonio de los tesalonicenses y que estaba siendo de influencia para otros. Los tesalonicenses estaban imitando a Pablo justo cuando recibían la palabra de Dios, en medio de la tribulación. La tribulación siempre ha tenido propósitos importantes en la vida de los creyentes y por supuesto que uno de los propósitos en el cambio de nuestra manera de vivir. Muchas veces hay quienes aseguran que Dios no provoca la tribulación. Yo digo que sí, en ocasiones, no siempre, pero en ocasiones sí la provoca, justo en ocasiones para regresar al rebaño aquella oveja descarriada. Así lo hizo muchas veces y lo aprendemos en todo el Antiguo Testamento, cómo es que el Señor enviaba la tribulación a su pueblo, ¿para qué? Para someterlos, para humillarlos, para que pudieran regresar al Señor. Y así sucedía. De repente clamaban, se arrepentían de su pecado, clamaban al Señor y el Señor los perdonaba. Una dinámica cíclica que se llevaba a cabo durante siglos es justo lo que hacía. Entonces, aunque algunos dicen que Dios no provoca la tribulación, yo creo que sí. Solo que es cuando es el Señor quien la genera, tiene propósitos positivos siempre. Siempre tiene propósitos positivos cuando somos hijos. La tribulación siempre ha tenido propósitos importantes en la vida de los creyentes y por supuesto que uno de esos propósitos es el cambio de nuestra manera de vivir. Así de que la tribulación nos da una perspectiva acerca de la vida que teníamos antes de conocer al Señor y el camino que debemos seguir a partir de este momento. La tribulación puede ser usada por Dios y Él puede usarla para sus propósitos en la vida de sus hijos. ¿Por qué Pablo entonces asegura que podemos recibir la palabra de Dios en medio de la tribulación teniendo gozo del Espíritu Santo? Así como se los dijo a los tesalonicenses. ¿Esto puede ocurrir contigo, conmigo? Claro que sí.
Pablo asegura esto por cuanto que la vida de un creyente se encuentra regularmente en el Señor. Así es que cuando este creyente es atacado o es perseguido, sufre persecución, el Espíritu Santo obra en la vida de ese creyente y le provee de consuelo, pero también le empodera, le empoderas, le fortalece y le da sabiduría para salir victorioso de esa aflicción. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer un creyente cuando está en tribulación? Poner atención, tener sensibilidad en el espíritu, no separarse del Señor, sino aferrarse al Señor, orar al Señor y pedir que su Espíritu Santo obre en su mente y en sus acciones. El Señor te va a indicar lo que tienes que hacer. ¿Por qué? Porque eres una persona que lee los mandamientos. Y si estás en una tribulación, tienes que ir directamente a la ley. Señor, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué es lo que me mandas tú? Tienes que irte a las enseñanzas de Jesucristo. Lee los 4 evangelios y confirma lo que tienes que hacer para salir adelante de esa tribulación. En esto consiste el gozo del Espíritu Santo, que seamos guiados por Él y que salgamos victoriosos de la tribulación. Dice el verso 7, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Imagínate qué impresionante. La congregación de Tesalónica se encontraba en Grecia y su testimonio fue de tal manera, de tal poder, que la forma en que los tesalonicenses se aferraron a la fe del Mesías fue de gran ejemplo para los creyentes de estas 2 regiones de las que está hablando Pablo, Macedonia y Acaya. Y esto solo fue posible por la voluntad y el poder de Dios. Y esto es justo lo que Dios hace en todo aquel que verdaderamente vive en el Señor, siendo obediente a su voluntad. Dice el verso 8, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Fíjate nada más a qué grado llegó Pablo. ¿A qué grado llegó Pablo? ¿Sí? Estamos leyendo este pasaje que podemos estar seguros de que tuvo que ver con la influencia de fe de los tesalonicenses, por supuesto, por el impacto en otras regiones que solo fue posible por la obra del Espíritu de Dios. Es impresionante que Pablo haya afirmado que la fe de los tesalonicenses, su influencia, se ha extendido a otros lugares, al grado de que Pablo haya dicho que de a dónde llegaba él, justo junto con Silvano y con Timoteo, pues ni siquiera tenía que hablar nada, porque podían ver el impacto de la fe de los tesalonicenses en esas otras regiones. Estaban siendo ya ministradas acerca de su forma de vida. Dice el verso 9, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis a los oídos, de los oídos a Dios, perdón, de los ídolos a Dios. Una vez más, verso 9, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os recibisteis, os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Aquí ya está hablando de esta conversión impresionante y fuerte, que era justo la causa de la persecución que se había generado en Tesalónica y en muchos otros lugares, por supuesto. Recordemos que toda Grecia estaba infestada de idolatría. Sin embargo, debido a Pablo y a Timoteo, comenzó a generarse un cambio que tuvo efectos pues mucho más allá de Tesalónica, logrando que los creyentes dejaran la idolatría para comenzar a servir a Dios vivo
y verdadero. ¿Por qué digo comenzar a servir al Dios vivo y verdadero? Porque ¿qué es servir a Dios? Obedecerle, comenzar a hacer las cosas que a Él le agradan. Eso es servicio a Dios. Hablar de este testimonio de la fe de los creyentes y lo que su fe provocó en muchas personas de otras comunidades, de otras ciudades, es hablar del poder de Dios. Dice el verso 10, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Yeshua, quien nos libra de la ira venidera. Bueno, esta parte final de este capítulo, Pablo nos remite hasta el reino de Dios, hasta el reino del Señor. Y esto tiene que ver con la resurrección de Yeshua, con toda la autoridad que el Padre le dio, y esta espera de la que está hablando Pablo, pues tiene que ver con el gran beneficio de todo creyente que se haya mantenido fiel. Este beneficio será librarnos de la ira de Dios. Si nosotros vivimos una fe verdadera, podemos estar seguros de que vamos a ejercer un impacto sobre otras personas, pero mucho cuidado, que tu propósito no sea generar un impacto en las otras personas, porque de repente te vas a confundir y al rato te vas a enfocar en generar un impacto más que en ti mismo. Y no. Lo que Dios quiere es que tú te ocupes de ti, primeramente y después también. ¿Por qué? Porque tu testimonio natural, por supuesto que va a ser lo que verdaderamente recibe la gente, a través del Espíritu de Dios. Pero si tu testimonio es falso, es una apariencia, el Espíritu de Dios no lo va a tomar en cuenta para nada, lo va a rechazar. Solamente van a ser influidos aquellos que les impresione tu hipocresía. Esta es la gran diferencia de cómo es que tú tienes que dar un testimonio de tu vida, con con todos los errores que tengas, sin importar, pero verdadero. Y entonces Dios, a través del Espíritu de Dios, va a tomar lo que importa, lo que verdaderamente va a ser contundente para que alguien más que está siendo ya dispuesto lo reciba. Así es de que eso es muy importante entender esta gran diferencia. O sea, el poder de la fe verdadera. Para nosotros es que la verdad de nuestra fe nos librará de la ira de Dios. Y esto es de lo que termina hablando aquí en este capítulo el apóstol Pablo. Tienes que considerar esto, tener una fe verdadera, que esa fe tú, que tú vives, a ti te haga consciente de qué es lo que te va a librar de la ira verdadera. Por eso hablo de que ya aquí Pablo nos está llevando a los últimos tiempos en este último versículo. ¿Por qué? Porque está hablando del tiempo de juicio y también del reino. Pero por eso habla de qué es lo que nos va a librar de la ira venidera. Porque la ira venidera no está preparada para los hijos de Dios, sino estará preparada para los no creyentes, para todos aquellos que tuvieron conocimiento del Evangelio con toda oportunidad, pero que lo rechazaron. Así es de que el anhelo de nosotros, ¿en qué debe consistir? Tu anhelo y mi anhelo debe consistir en el hecho de que lo que hagamos, de que lo que hablemos tenga un efecto en la vida de muchas personas por el Espíritu de Dios. Porque de la misma manera en que fue nuestro corazón, así debe ser el corazón de todos aquellos que creen. Tu corazón debe ser como el corazón del Señor. Por eso Pablo habló de esta imitación que estaban haciendo los tesalonicenses. Le estaban imitando a él, le estaban imitando al Señor.
Entonces, de la misma manera en que es el corazón del Señor, la forma que es el corazón del Señor, así debe de ser nuestro corazón, tu corazón y mi corazón, por el anhelo de que nadie se pierda, sino que todos vengan a la salvación eterna. Porque ese es el anhelo más importante del Señor y ese debe ser el anhelo más importante de nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió a Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree, en que en Él cree, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, porque no ha creído en la autoridad que fue dada al unigénito Hijo de Dios. Así es de que creamos y que nuestra fe sea, por supuesto, una fe de poder, una fe que se manifiesta en obras de fe. Amén. Señor bendito, gracias por este tiempo que nos has permitido compartir de tus maravillas, de la fe que nos has dado, de todo lo bueno que has sido con nosotros, Señor, y de esta enseñanza importantísima que recibimos del apóstol Pablo. Gracias por esta oportunidad de compartir este capítulo, Señor, y esperamos, Señor, que sea de beneficio para todos nosotros, que lo mantengamos presente y que entendamos, Señor, que el anhelo de tu corazón es que nadie se pierda. Porque si es cierto que tú has anunciado a través de tus profetas, Señor, tu ira para el tiempo señalado, también has dado toda la oportunidad para que todo el mundo se salve, como dijo el apóstol Juan, que todo aquel que cree en el unigénito sea salvo. Gracias, Señor, y en tu nombre oramos. Amén.